Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es un cuento para asustar niños. Es el testimonio de 3 personas que estuvieron en ese lugar, que vieron lo que no debían ver y que nunca volvieron a dormir igual. Una iglesia, la madrugada del Viernes Santo y una figura oscura que ya no estaba en la cruz. Para entender lo que ocurrió esa noche, primero tienes que saber algo sobre los Cristos negros. Existen en varios países del mundo, figuras talladas en madera oscura, algunas con siglos de antigüedad. Nadie sabe con exactitud por qué son negros. Algunos dicen que es el humo de las velas durante cientos de años. Otros prefieren no hablar de eso. Lo que sí se sabe es que alrededor de estas imágenes se han acumulado historias, relatos, susurros que los propios sacerdotes evitan repetir en voz alta. Hay iglesias donde los sacristanes se niegan a quedarse solos de noche. Hay custodios que renunciaron sin dar explicaciones. Y hay al menos 3 testimonios documentados de personas que afirman haber visto algo imposible durante la Semana Santa. Esto es lo que pasó. El primero en hablar fue un hombre al que llamaremos Marcos. Tenía 58 años cuando decidió contar su historia. Había guardado silencio durante más de 20 años. Marcos era el encargado de cerrar la iglesia cada noche. Llevaba años haciéndolo. Conocía cada rincón de ese lugar como la palma de su mano. Pero aquella noche, algo estaba diferente. Era miércoles santo, casi la 1 de la madrugada. Ya había apagado todas las luces. Solo quedaban las velas del altar encendidas, proyectando sombras que bailaban en las paredes de piedra. Marcos caminó hacia la salida, y entonces escuchó algo. Un sonido, seco, como madera golpeando el suelo. Se detuvo. Esperó. Silencio. Dijo que pensó que era su imaginación, que los edificios viejos hacen ruidos, que llevaba demasiadas horas solo. Pero cuando giró la cabeza hacia el altar, la cruz estaba vacía. La figura del Cristo negro, que llevaba décadas en ese mismo lugar, no estaba. Marcos nos dijo, y esto es textual: no corrí, no pude. Las piernas no me respondieron. Solo miré fijo esa cruz vacía durante lo que me pareció una eternidad. Y entonces, desde el fondo de la iglesia, desde la oscuridad donde no llegaba ninguna vela, escuché pasos, lentos, hacia mí. Marcos no esperó a ver más. Salió corriendo y no regresó hasta el amanecer, acompañado del párroco y de 2 personas más. La figura estaba de vuelta en la cruz, en la misma posición de siempre, como si nunca se hubiera movido. Nadie le creyó. Nadie. Hasta que llegó el siguiente testimonio. Años después, en esa misma iglesia, una mujer a quien llamaremos Elena decidió pasar la noche en vela rezando. Era una tradición familiar. Su abuela lo hacía, su madre también. Nada que no hubieran hecho decenas de veces. Elena se instaló en uno de los bancos delanteros, rosario en mano, ojos cerrados. Cerca de las 3 de la mañana, algo la hizo abrir los ojos. No fue un sonido, fue una sensación, como cuando alguien te mira fijamente y lo sientes en la nuca antes de verlo. Elena levantó la vista hacia el altar, y ahí estaba. La figura del Cristo negro estaba en la cruz, pero tenía la cabeza girada, mirándola a ella. Elena era una mujer de fe profunda. No era de las que se asustaba fácilmente. Pero algo en esa mirada, dijo ella, no era la mirada de una estatua. Era la mirada de algo que llevaba mucho tiempo esperando que alguien se quedara solo con él. Elena rezó. No se movió. Cerró los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos,
La cabeza de la figura estaba en su posición normal, pero en el suelo, justo debajo de la cruz, había algo que no estaba antes. Huellas. 2 huellas de pies descalzos en el polvo del suelo, orientadas hacia el banco donde ella estaba sentada. Y este es diferente, porque esta vez el testigo era un sacerdote. Lo llamaremos el Padre Augusto. Llevaba más de 30 años en la misma parroquia. Había bautizado a cientos de personas en esa iglesia. Había dado misa frente a ese Cristo negro más veces de las que podía contar. Para él, la figura era simplemente parte del lugar. Madera, historia, devoción, nada más. Hasta la noche del Jueves Santo. Esa noche, el Padre Augusto se quedó rezando solo después de cerrar la iglesia. Era algo que hacía cada año en esa fecha, una tradición personal, silenciosa. Dijo que llevaba unos 20 minutos en oración, cuando escuchó algo que nunca antes había escuchado en 30 años dentro de esas paredes. Un suspiro, largo, profundo, como el de alguien que lleva mucho tiempo aguantando la respiración. El Padre Augusto abrió los ojos, y lo primero que vio fue que las velas del altar se habían apagado todas al mismo tiempo. Todas. En una iglesia sin corrientes de aire, con puertas y ventanas cerradas. La oscuridad era total. Dijo que en ese momento no sintió miedo. Sintió algo peor. Sintió que no estaba solo. Que en esa oscuridad completa, a pocos metros de él, había algo que respiraba. Se levantó despacio. Caminó hacia la salida sin correr. Encendió las luces desde el interruptor de la pared. La iglesia estaba vacía. La figura del Cristo negro seguía en la cruz, en su lugar de siempre. Pero el Padre Augusto nos dijo algo que se me quedó grabado. No me asustó verlo en la cruz. Me asustó darme cuenta de que durante esos segundos en la oscuridad, yo podía escuchar su respiración. Y no venía de la cruz. Venía de detrás de mí. ¿Por qué los Cristos negros generan estas experiencias? Hay una teoría que pocos se atreven a mencionar en voz alta. No viene de la ciencia, viene de los propios custodios de estas imágenes, de los hombres y mujeres que han pasado décadas cuidando estas figuras. Dicen que los Cristos negros no son negros por el humo, ni por el paso del tiempo. Dicen que son negros porque absorbieron algo. Siglos de dolor. Siglos de gente desesperada arrodillada frente a ellos, llorando, suplicando, confesando sus pecados más oscuros. Todo ese peso emocional, toda esa energía acumulada durante cientos de años, tiene que ir a algún lado. Y según esta teoría, se quedó en la madera. La figura no está maldita, no es un demonio, no es algo maligno. Es algo mucho más difícil de explicar. Es una figura que está saturada, llena hasta el límite de todo lo humano, de todo el miedo, la culpa y la desesperación que la gente depositó en ella durante siglos. Y a veces, especialmente en Semana Santa, cuando la energía emocional a su alrededor alcanza su punto más alto del año, algo despierta. No para hacer daño, solo para recordarnos que hay cosas en este mundo que llevan más tiempo aquí que nosotros y que nos están viendo. ¿Qué está pasando realmente en estas iglesias? Hay quienes lo explican con la ciencia. Madera antigua que se contrae con el frío de la madrugada. Ilusiones ópticas provocadas por el movimiento de las velas. Mentes agotadas que ven lo que temen ver. Puede ser. Pero entonces, ¿cómo explicas las huellas? ¿Cómo explicas la grabación? ¿Cómo explican los propios sacerdotes que hay noches en las que no entran solos? Hay algo que se repite en todos estos testimonios. Algo que los 4 testigos describieron sin conocerse entre sí. Ese momento de silencio justo antes. Esa calma antinatural.
como si el lugar entero contuviera la respiración, como si algo supiera que estaba siendo observado y decidiera por una fracción de segundo mostrarse. Pero lo que más me impacta de estos 4 casos no es lo que vieron, es lo que les pasó después. Marcos dejó de entrar solo a las iglesias durante 2 años completos. Elena despertaba a las 3 de la mañana exactas durante semanas. Solo despertaba y miraba la oscuridad de su cuarto, con la sensación de que algo la miraba de vuelta. Los jóvenes borraron la grabación esa misma noche. Uno de ellos dijo que no podía tenerla guardada, que sentía que los ojos de la pantalla lo seguían. Y el padre Augusto siguió dando misa cada domingo. Siguió frente al Cristo negro como siempre. Pero desde aquella noche del Jueves Santo, nunca más volvió a quedarse solo en la iglesia después de apagar las luces. 30 años de fe, y una sola noche bastó. No te voy a decir qué creer. Mi trabajo es contarte lo que hay. Y lo que hay es esto. 4 personas, 4 vidas marcadas, por algo que la ciencia dice que no puede existir. Y sin embargo, existe. Esta Semana Santa, si entras a una iglesia antigua, si te quedas solo aunque sea un momento, y sientes esa calma rara, esa quietud que no es paz sino otra cosa, no mires hacia el altar, porque si algo te está mirando, puede que no quieras saber si tiene los ojos abiertos. Suscríbete, porque la próxima historia es peor.